Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia de microeconomía. Les ofrezco una disculpa porque en la mañana no tuve oportunidad de conectarme ahí por temas laborales, pero pues esperemos que no se repita con frecuencia esta situación. Recuerden que la clase es a las 9 de la mañana, entonces por lo normal es que a esa hora nos conectemos para la clase. Dicho esto, el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para la microeconomía, el cual es las estructuras de mercado. Y antes de comenzar con este tema, voy a compartirles pantalla para que puedan ver el contenido del día de hoy. Bueno, como les adelantaba, el tema que vamos a ver en esta clase son las estructuras de mercado. Vamos a primero comenzar, como siempre, con una pequeña introducción para que ustedes puedan ver pues, a qué nos referimos con estructuras de mercado, para que puedan ver qué son y en qué consisten. Vamos a ver las diferentes estructuras de mercado, que son la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y pues vamos a hacer una comparación de cada una de estas estructuras de mercado. Y pues también vamos a ver un poquito del impacto de el impacto de la economía y de las políticas públicas. Y pues vamos a cerrar como siempre con una pequeña conclusión. El objetivo de esta clase del día de hoy es precisamente explorar cada una de las estructuras de mercado, comprendiendo el cómo la organización de los mercados influye en el comportamiento de las empresas. Evidentemente, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos mercados y pues cómo influye en este comportamiento de las empresas. Vamos a ver cómo influye también en la competencia y en la determinación de los precios y de cantidades. Este tema busca que ustedes analicen características y efectos principales de las diferentes estructuras de mercado. Como ya les adelantaba, son las estructuras de mercado como competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, que son las que vamos a ver el día de hoy. Al finalizar este tema, pues ustedes deberán ser capaces de identificar y de comparar las distintas estructuras de mercado. Van a ser capaces de evaluar su impacto en la eficiencia económica y también su impacto en el bienestar del consumidor. Y pues van a saber cómo aplicar estos conceptos al análisis de situaciones económicas reales. Dicho esto, vamos con, bueno, esta primera diapositiva explica los objetivos que ya hemos visto, ya les he mencionado. Y antes de esto también vamos a comenzar con una pequeña introducción. La idea, como ya les había dicho, de esta clase es comprender las diferentes estructuras de mercado y sus características, es analizar cómo cada estructura de mercado afecta la conducta de las empresas y los resultados de mercado, y pues examinar ejemplos prácticos de cada tipo de estructura de mercado. Eh, esta estructura de mercado es un concepto fundamental en la microeconomía que describe cómo se organiza la competencia en diferentes mercados. Vamos a ver cada una de estas estructuras y pues cómo se definen y en qué consisten cada una de estas estructuras. Para comenzar, precisamente vamos con la primera estructura de mercado que se llama competencia perfecta. La competencia perfecta es un modelo que está idealizado en la que muchos vendedores venden o ofrecen más bien un producto homogéneo y no existen barreras para entrar o salir del mercado.
Es decir, todos los participantes tienen acceso a la misma información, lo que significa que ningún productor o consumidor puede influir en el precio del mercado. En este tipo de mercado, el precio se iguala al costo marginal, lo que nos lleva a una asignación eficiente de los recursos. Aunque pues es raro encontrar ejemplos de estos mercados perfectos, eh, un ejemplo podría ser los mercados agrícolas que se acercan a esta estructura debido a la estandarización de los productos y también debido a la gran cantidad de productores. Entonces, las características de esta estructura del mercado, pues en primer lugar, tenemos que son muchos vendedores. Esto en un primer momento. Estos vendedores cuentan con un producto homogéneo. Eh, Esta es otra de las características con las que cuenta este tipo de estructura de mercado, pero además aquí la entrada y la salida al mercado es libre, es decir, no hay barreras para que los productores puedan entrar o salir dentro de este mercado. Eh, Normalmente las, bueno, hablando ya del número de vendedores, las empresas dentro de una competencia perfecta son precio aceptantes, es decir, existe una gran cantidad de compañías que prestan este mismo servicio, pero ninguna de ellas tiene una influencia en los precios del bien, lo que provoca una situación en la que se maximiza el bienestar de todos los participantes. Imaginemos eh, un mercado donde hay un número alto de productores que están vendiendo un producto muy similar. Eh, Imaginemos que todos están vendiendo exactamente el mismo tipo de manzana. En este escenario, el precio de la manzana se va a determinar solo por cuántas personas quieren comprarlas y cuántas están disponibles para vender. Esto es conocido como la ley de la oferta y la demanda. De hecho, dentro de una estructura de mercado de competencia perfecta, se cumple esto que establece la ley de la oferta y la demanda. El precio únicamente está determinado por esto. La competencia perfecta supone que la demanda de estos productos es muy sensible a los cambios del precio. Es decir, si el precio sube un poco, pues la gente va a dejar de comprar eh, de manera instantánea. Aunque esta competencia perfecta, como les decía, es un ideal, es difícil de encontrar en mercados que funcionen exactamente de esta manera en la vida real, pues al final este concepto nos ayuda a entender cómo podrían funcionar los mercados en las mejores condiciones posibles. Y como les decía, pues algunos mercados como los agrícolas, incluso las subastas, las materias primas se acercan a este tipo de modelo. Y pues prácticamente, bueno, otra cosa que hay que mencionar es que que los beneficios dentro de este mercado pues normalmente son a largo plazo, ya que como les digo, los productores no tienen ningún tipo de influencia para aumentar o disminuir los precios del bien. Más bien, estos precios están determinados por la ley de la oferta y la demanda, por lo que no pueden obtener un, un, un beneficio a corto plazo. Es más bien a largo plazo. Y por último, pues decíamos que existe un mayor acceso a la información por parte de todos los participantes y al igual que la competencia, pues la información sobre los precios y productos también es perfecta. En otras palabras, los datos son transparentes y son claros para todos los participantes de esta estructura. Eh, También podríamos decir que, bueno, una duda que surge
a partir de esta estructura de mercado es que si existen tipos de competencia perfecta. Pues en este caso hemos de decir que no, no existen tipos de competencia perfecta, porque la competencia perfecta es lo que es, presenta rasgos que si se cumplen, pues estamos presente en este mercado. Si no cumple con esos rasgos, con esas características, entonces estamos ante una competencia imperfecta. Y si encontramos diversos tipos de competencia imperfecta. Precisamente es lo que vamos a ver en estas siguientes diapositivas y en estos siguientes puntos. Nuestro tercer punto es el monopolio. El monopolio es un tipo de competencia imperfecta. En el monopolio, dicho de una manera simple, un monopolio es cuando en el mercado solo hay una empresa que vende un producto o un servicio específico. Es decir, si los consumidores quieren ese producto, no tienen otra opción que comprarlo en esta única empresa. Un ejemplo de esto, pues es precisamente antes, cuando solamente existía una empresa que ofrecía estos servicios de hidrocarburos, que solamente si querías gasolina tenías que ir nada más con esta empresa. Ese es un ejemplo de monopolio. Ante una situación de este tipo, la empresa proveedora es la única, bueno, más bien, perdón, la empresa monopolística es la única proveedora y puede establecer las condiciones de venta. También puede establecer el precio y esto sin preocuparse por los competidores, porque los competidores no existen en esta estructura de mercado. Por ejemplo, si una empresa es la única que provee de agua a una ciudad, los habitantes van a tener que comprarle agua a dicha empresa, ya que no hay nadie más que pueda hacerlo y por lo tanto, pues tienen que aceptar sus condiciones, tienen que apegarse a las condiciones de esa empresa porque si no lo hacen, pues no van a poder acceder a ese servicio del agua, no van a poder acceder a ese bien. Por otro lado, pues también hay monopolios comerciales que suceden cuando una sola empresa controla todo el comercio en un país o una región. Entre las características de este monopolio, primero tenemos que el número de vendedores es solamente uno. Los consumidores en una estructura de monopolio se encuentran pues con un único producto, que además pues es ofrecido únicamente por un solo vendedor. De esta forma pues no tienen otras alternativas que elegir, se tienen que quedar con otras personas, perdón, con la empresa que presta el servicio y no pueden hacer otra cosa. En cuanto al producto, pues el producto también es único. No hay sustitutos cercanos, no existen bienes sustitutivos. En este caso, el consumidor no puede elegir un bien sustitutivo que le reste poder de mercado a la empresa monopolística. Es decir, es una sola empresa prestando un solo producto y no hay productos similares, no hay productos que puedan sustituir a ese que está prestando la empresa. En cuanto a la entrada y salida, existen barreras significativas de varios tipos. Pueden ser barreras legales, pueden ser barreras tecnológicas, pueden ser barreras porque son productos que se realizan, que se crean con recursos únicos. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. Cuando otras empresas intentan acceder a un mercado en situación de monopolio, se encuentran con una multitud de impedimentos. Este tipo de impedimentos pueden ser, ya les decía, legales o gubernamentales, pueden ser por economías de escala o de la propia empresa que domina el mercado, entre muchas otras barreras de entrada. Precisamente, pues esto obedece a la naturaleza de esta estructura de mercado, debido a que, como les digo, pues es una sola empresa que presta un solo producto, no tiene competencia, evidentemente va a procurar que esto se quede así, que no entre una mayor competencia con ellos. Entonces, por eso existen estas barreras significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de barreras tecnológicas, puede ocurrir que la empresa
sea la única que preste ese servicio, que preste ese producto, porque es la única empresa que cuenta con la tecnología para crear o para producir más bien ese producto, o es la única empresa que cuenta con el servicio para prestar, perdón, que cuenta con la tecnología, con la maquinaria, con la herramienta para poder prestar ese servicio. Ya les daba ejemplos, otros ejemplos de una estructura económica de monopolio son los servicios públicos como la electricidad y el agua en ciertas regiones. Saltillo puede ser un ejemplo de este monopolio en los servicios públicos. Eh, También hay empresas farmacéuticas con patentes exclusivas. También ahí hablaríamos de un monopolio. Eh, y bueno, en cuanto a los resultados que se obtienen en el mercado, pues esta estructura de mercado también nos conduce a una menor producción, nos conduce a una ineficiencia locativa, ya que los consumidores pagan precios más altos y compran menos el producto que en un mercado perfectamente competitivo, porque al final de cuentas las empresas pueden manejar manejar los precios de los productos, pueden hacerlos más altos si lo quieren, al final de cuentas es la única empresa que lo presta y si un consumidor lo necesita, tiene que comprárselo a esa empresa. Eh, Aunque como les digo, sí genera que existan menos compras respecto al producto porque en ocasiones los precios se elevan demasiado y pues estos monopolios pueden surgir a raíz de diversos factores, como el control exclusivo de recursos, barreras tecnológicas o patentes. De hecho, ya les había hablado de esto, que puede ser que una empresa tenga la tecnología para producir un bien y la otra no, por eso no entra al mercado, o que tenga una patente sobre cierto producto y sea la única empresa autorizada para realizarlo, entre otras cosas. La siguiente, la siguiente estructura de mercado que vamos a ver es la competencia monopolística, pero antes de pasar a esta estructura me gustaría preguntarles si tienen alguna duda. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto que es la competencia monopolística. Esta competencia monopolística también es un tipo de competencia imperfecta en la que existe un alto número de vendedores en el mercado que tienen cierto poder para influir o para poder influir en el precio de su producto. Los productos que se ofrecen se caracterizan por tener cierta diferenciación y es precisamente esta diferenciación la que hace que estas empresas puedan gozar de cierto poder en el mercado, que tengan cierta voz a la hora de fijar sus precios y pues que no sean meramente precio aceptantes, como en el caso de la competencia perfecta. Este, Esta competencia monopolística pues también tiene diversas características. Dentro de esta competencia monopolística hay muchos vendedores, el producto es diferenciado, es decir, se diferencia por diferentes elementos como las marcas, como la calidad, cuenta con características únicas. La entrada y salida pues es relativamente libre, no existen tantas barreras, pero sí existen estas barreras. Y la información es asimétrica en cuanto al conocimiento de marcas y productos, es decir, no todos los participantes de este tipo de estructura cuentan con la misma información. A largo plazo, la competencia monopolística se asemeja al monopolio, ya que las empresas tienen cierto poder de mercado, pero a largo plazo, por el hecho de que hay libertad de entrada y salida en el mercado, si las empresas que están dentro de este mercado tienen beneficios, nuevas empresas van a entrar en ese mercado haciéndoles competencia, por lo que los beneficios de la supuesta diferenciación van a disminuir, haciéndole perder a las empresas originarias el poder del mercado que poseían.
Esto es simple de comprender. Como les está yendo bien a las empresas que están dentro de esta estructura de mercado, evidentemente va a llamar la atención de más empresas que van a tener la intención precisamente de incorporarse a ese mercado también para tener beneficios. Y entre más empresas hay, mayor competencia hay y más poder van a perder las empresas que estaban originalmente. Por lo tanto, el hecho de que en la competencia monopolística el beneficio el beneficio a largo plazo, pues es cero al final de cuentas. Más bien el beneficio sería a corto plazo. Esto es lo que la va a diferenciar de un monopolio, donde pues en el monopolio ya vimos que no hay libertad de entrada y salida, y pues sí es posible obtener beneficios a largo plazo, contrario a esta competencia monopolística. Ejemplos de esto, pues son los restaurantes, son la ropa, son el calzado de marca. Por ejemplo, podríamos nombrar el mercado de ropa para niños. Las empresas no venden ropa idéntica, sino que pues se diferencian en calidad, en diseño, en servicio a la venta. Esto puede hacer que cada empresa tenga cierto poder de mercado, modificando los precios, sin ser ninguna de ellas la que tenga el poder dominante en el mercado de ropa de niños. Existen múltiples mercados perdón, existen múltiples ejemplos de esta competencia monopolística. No obstante, en muchos de ellos, aunque operen un gran número de empresas, hay dos o tres que tienen un poder superior al resto. Y a veces esto pues, nos puede parecer más un mercado oligopolístico, que lo vamos a ver, que uno de competencia monopolística. Ocurre, por ejemplo, en el caso de la comida rápida, en el cual a pesar de tener las características de un mercado de competencia monopolística, pues está claramente liderado, perdón, por pocas compañías. Por ejemplo, hablando de las hamburguesas, pues McDonald's y Burger King, yo creo, Carl's Jr. son las empresas dominantes en ese sentido. Eh, bueno, en resumen, en este mercado hay muchos vendedores que ofrecen productos diferenciados, lo que permite a las empresas tener cierto control sobre los precios debido a las preferencias de los consumidores por marcas específicas, aunque las barreras de entrada son relativamente bajas, por lo que nos permite una libre entrada y salida. Y pues al final de cuentas la diferenciación del producto crea un nivel de competencia monopolística. Decíamos que las empresas en este tipo de mercado tienen que obtener beneficios normales o no tener beneficios a largo plazo, ya que la entrada de nuevos competidores pues disipa los beneficios económicos que van a obtener. Ya vamos a pasar con la última estructura de mercado que vamos a ver el día de hoy, que es el oligopolio. Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y la cantidad de equilibrio. En un oligopolio, un pequeño grupo de empresas tiene suficiente poder para influir en los precios y la producción, pero no tiene tanto para poder controlarlo todo como sería en un monopolio. En un oligopolio, cada compañía debe considerar las acciones de sus competidores al momento de tomar decisiones, ya que pues cada uno tiene la capacidad de afectar el mercado. Sin embargo, su poder está limitado por la presencia de sus competidores, por así decirlo. Un caso especial de este oligopolio podría ser el duopolio, pero aquí existen dos oferentes solamente. Normalmente son más de dos, cuando son dos es un duopolio. Entre las características que encontramos dentro de este mercado, tenemos que los vendedores son pocos, el producto puede ser homogéneo o diferenciado, dado que hay muy poca oferta, pues no tienen que competir constantemente por innovar y ser diferentes.
pero esto, más bien por esto suele decirse que la competencia es necesaria, pues precisa la innovación constante de las empresas para poder lograr esta diferenciación dentro del mercado. En cuanto a la entrada y salida, las barreras son significativas, dado que quieren que el poder de estos pocos se quede en ese pequeño grupo y pues por esa razón tienen que limitar el acceso a todos aquellos que quieran hacerse, pues que quieran hacerse con una parte del mercado. Y por lo mismo la información también es asimétrica. Ejemplos de este tipo de estructura de mercado, pues puede ser la industria automotriz o pueden ser los fabricantes de smartphones. Entonces, en un oligopolio, el oligopolio, perdón, se caracteriza por la presencia de pocas empresas que dominan el mercado. Estas empresas pueden ofrecer productos homogéneos o diferenciados, enfrentan barreras significativas para la entrada de nuevos competidores. La competencia en un oligopolio puede ser intensa, pero las empresas también pueden colaborar de manera tácita o explícita para fijar precios y maximizar beneficios. A esto se le llama colusión. Y pues al final esta estructura de mercado resulta en precios superiores al costo marginal, pero normalmente son inferiores a un monopolio puro. Ya con esto agotaríamos lo del oligopolio. Para continuar y comprender mejor todo esto que estamos viendo, vamos a ver una pequeña tabla de comparación entre estas estructuras de mercado. Pero antes de pasar a esta tabla, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, vamos a continuar entonces con esta tablita de comparación. Eh, para esto vamos a tomar diversas características que vimos de las diferentes estructuras de mercado. Decíamos que en la competencia perfecta hay muchos vendedores, en el monopolio solamente hay un vendedor, en la competencia monopolística también hay muchos vendedores que decíamos que empezaban con pocos vendedores que prestaban un producto diferenciado, pero posteriormente se incorporaban más, entonces hay muchos vendedores y en el oligopolio hay pocos vendedores. En la competencia perfecta, en cuanto al tipo de producto, el producto es homogéneo, es decir, hay varios tipos de productos similares. En el monopolio el producto es único, en la competencia monopolística es diferenciado y en el oligopolio es homogéneo o diferenciado. En cuanto a las barreras de entrada, decíamos que en la competencia perfecta no hay ninguna barrera de entrada. En el monopolio son altas estas barreras, en la competencia monopolística son bajas y en el oligopolio son altas las barreras de entrada. En cuanto al control sobre el precio, decíamos que en la competencia perfecta no hay ningún control. Este se rige por la ley de la oferta y la demanda. En el monopolio es alto este control, ya que la única empresa que presta el servicio o el producto, pues puede poner el precio que quiera sin ningún problema. En la competencia monopolística hay cierto control sobre el precio y lo mismo pasa con el oligopolio. En cuanto a los beneficios a largo plazo, decíamos que en la competencia normalmente se obtienen estos beneficios a largo plazo. En el monopolio, pues son económicos, pero a corto plazo. En la competencia monopolística también son estos beneficios más a largo plazo. Bueno, vamos a largo plazo son beneficios normales. Y en el oligopolio también se obtienen beneficios económicos, pero a corto plazo. Ya para ir cerrando, vamos a ver el impacto en la economía y las políticas públicas eh, de, de estas estructuras de mercado, ya que las diferentes estructuras de mercado tienen un impacto significativo
en la eficiencia económica y también en el bienestar social. Eh, la competencia perfecta, pues es el modelo más eficiente, mientras que el monopolio, pues suele resultar una pérdida, más bien suele resultar en una pérdida de bienestar debido a precios más altos y a menor producción. La competencia monopolística y el oligopolio presentan niveles de eficiencia variables con potenciales costos adicionales relacionados con la diferenciación del producto y también con la posibilidad de colusión. Las políticas públicas pues juegan un papel crucial en regular los mercados, fomentando la competencia y también protegiendo a los consumidores de prácticas anticompetitivas. Las leyes antimonopolio, la regulación de monopolios, todo esto pues son ejemplos de cómo los gobiernos pueden intervenir para poder asegurar mercados justos y también más eficientes. Ya para ir cerrando con esta clase y antes de pasar con la actividad de la semana, para concluir, pues es fundamental entender cómo estas diferentes estructuras de mercado influyen en la economía, pero también influyen en las competencias, en las estrategias, perdón, empresariales. Desde la competencia perfecta hasta el monopolio. Cada estructura presenta desafíos y presenta también oportunidades únicas. Pues, decíamos también que las políticas públicas son esenciales para equilibrar el poder de las empresas y asegurar que los mercados funcionen de una manera más eficiente y justa. Y bueno, antes de pasar con la actividad de la semana, abro este espacio este, para hacerles estas preguntas, para que ustedes reflexionen sobre este tema. Hay que reflexionar en cómo influyen las estructuras de mercado en la estrategia empresarial, qué ejemplos adicionales de oligopolios podríamos encontrar en otros sectores y qué impacto tienen las barreras de entrada en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos. Dicho esto, como les comento, pues hay que reflexionar estos puntos que son importantes también para ser un poquito más críticos. Ya para ir cerrando con esta clase, vamos a recordar la actividad de esta semana. Eh, Como les decía, el tema pues, que vamos a abarcar en esta actividad es el de las estructuras de mercado. El objetivo pues, es que expliquen el concepto de estructuras de mercado en un reporte de lectura. La fecha límite para para hacer esta actividad es el día domingo 6 de septiembre a las 23:59 horas. Recuerden que después de esta hora ya no se recibe ninguna actividad, es la fecha límite. Deben revisar el reporte de lectura, perdón, deben de revisar el material de lectura sobre la materia, también deben de revisar esta grabación para que incluyan pues que incluyan estos temas, estas explicaciones que estamos dando. Van a hacer un reporte sobre este tema de estructuras de mercado de al menos una cuartilla. Asegúrense de que pues, el reporte sea claro, que sea conciso y que además demuestre una comprensión adecuada del tema. Obviamente, los exhorto a que eviten el plagio y que den crédito a todas las fuentes que utilicen. Para cualquier duda o consulta, eh, pues no duden en comunicarse conmigo y ahí por medio de la plataforma, pues sin ningún problema les ayudaré a resolver cualquier duda que tengan. Les repito, la fecha límite es este domingo 6 de octubre a las 23:59 horas. Dicho esto, les agradezco mucho su atención el día de hoy. Eh, Cualquier duda que tengan, comuníquense conmigo por medio de la plataforma y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.